Bueno, creo que por el momento no es más en cuanto a anuncios, apartes, pero yo, como les decía al principio, quiero que no pierdan este ambiente que ha traído el Espíritu Santo esta mañana, porque Él quiere hablarnos hoy a través de su palabra. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, dile: Señor, háblame hoy. Dame dirección hoy. Tú sabes lo que vengo necesitando. Tú eres quien escudriña los corazones. Tú eres quien conoce pasado, presente y futuro. Y sabes lo que va a venir esta semana para nosotros. De hecho, sabes lo que va a suceder el día de hoy al salir de este lugar. Y aún estando acá en tu presencia. Pero por favor, háblanos a través de tu palabra como este alimento, como esta recarga espiritual para la semana, para lo que viene. No porque no te busquemos más en la semana, sino por la directriz especial que traerás a través de esta palabra de hoy. Quita de mí toda distracción, pídeselo ahí al Señor. Quita de mí toda apatía, quita de mí toda indiferencia, quita de mí toda preocupación por otras cosas. Y solamente déjame poner mi mirada en ti, en tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tú que estás allí, que nos estás siguiendo en línea, procura tener este tiempo especial para recibir la palabra, de concentración, en la presencia del Señor, para que nada sea obstáculo de lo que Él tiene para ti. El título de esta palabra en esta mañana es una perspectiva superior. Una perspectiva superior. Creo que estamos viendo ahí en pantalla una foto inicialmente donde aparece un acantilado, ¿no? Y ya les explico por qué, porque vamos a estar viendo esta imagen continuamente. Alguna vez me preguntaba, asombrándome, de cómo el Señor nos dio la vista. No sé si algunos de ustedes han tenido alguna oportunidad de ver algún documental de cómo funciona el ojo humano, o el ojo en general, porque también hay animales cuya función de la visión tienen otras características, pero el ojo humano en particular tiene unas características especiales. Mientras estaba en el colegio y estaba estudiando el bachillerato, estudié en un colegio técnico y aprendí una especialidad que era justamente el dibujo técnico. Y dentro del dibujo técnico hay algunas ramas que pudimos ver, como el dibujo mecánico, el arquitectónico, el antropomórfico, o sea, el que tiene que ver con la figura humana, y también el dibujo publicitario. Y en todas y cada una de esas ramas del dibujo técnico, lo que más resaltaba era la perspectiva. Ahora, lo que significa la perspectiva es la manera en que se ven las cosas y las diferentes opciones que plantea desde donde se observe algo. No es lo mismo ver un objeto desde arriba o desde abajo o desde los lados, porque siempre habrá una manera de percibirlo diferente. El Señor creó el ojo humano con este concepto. Cuando uno observa una fotografía o una película o un dibujo, por lo general hay algo que se llama puntos de fuga. Y es que incluso la perspectiva a veces nos puede engañar. En estos días estaba viendo un documental acerca del cerebro y mostraban en la cámara cómo se podía, por ejemplo, tener un cartel así de pequeño, pero parecer que fuera
un cartel que llenara toda la pared, desde el punto de vista de donde se mire. Y ahora que estaba mirando este pasaje que vamos a leer a continuación, el Espíritu Santo me ponía una imagen, que es la que ustedes están viendo en pantalla. Una imagen, iba a decir imaginemos, pero no tenemos que imaginar porque la estamos viendo allí. Ahora sí, creo que hay un video donde podemos observar un acantilado. Lo que sí quiero que imaginemos es que estamos en medio de este mar que está golpeando esa roca que vemos allí, y que es de manera tan fuerte que la turbulencia nos está azotando de un lado hacia otro y estamos justo ahí en medio. Imaginemos por un momento eso. Imaginemos que ese terreno rocoso, o que nosotros estamos ahí, ese terreno rocoso elevado parece estar tan alto que es inaccesible, que es totalmente imposible el llegar allí, en donde seguramente habría alguna posibilidad de salvación o de de movernos con mayor facilidad, pero entre tanto estamos ahí, en medio del agua, en ese panorama que supone pánico, desesperación, impaciencia, impotencia y terror. Cuando tú miras esto desde afuera, o desde donde estamos, tú ves un paisaje bonito, ¿cierto? Pero quiero que imagines que estás ahí en el agua. Mira con qué fuerza pegan esas olas contra la roca. E imagina que tú estás allí. Yo no sé si alguna vez nadando has tenido la experiencia de lo que uno comúnmente llama tragar agua o tomar agua. No sé si te ha pasado, y esa sensación que te queda es terrible. Ahora tú sabes que el agua del mar es salada y es peor. O a veces cuando se introduce el agua por la nariz, la sensación que queda es tremenda, ¿no? Quiero que imagines eso por unos momentos, porque vamos a ir al Salmo, al libro de los Salmos, capítulo 61, y vamos a leer los versículos 1 al 4, pero nos vamos a enfocar en el 1 y 2 principalmente. Salmos capítulo 61, el versículo 1 al 4. Cuando llegues allí dime amén. Y me gusta ver que la gran mayoría de ustedes tiene su Biblia. Los que tienen su Biblia en celular no importa, o en tableta también está bien, pero Salmo 61, no sé si de pronto yo envié mal la información. Es Salmo 61 y los versículos 1 al 4. Fue mío el error, de pronto, no miren a Gustavo, por favor, fue mío. Es el Salmo 61, capítulo 61 y versículos 1 al 4. Bueno, por un numerito ahí nos desfasamos, pero no es mucho, gracias al Señor. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Verso 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Me gustaría que volviéramos a leer el 1 y el 2 nuevamente. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Decía que, entre paréntesis, que me agrada mucho ver que la iglesia utilice la Biblia en físico, no porque haya algún agüero o algún problema si la utilizas en el celular o en algún dispositivo electrónico adicional, pero
Pero tener la Biblia en físico es una gran ventaja para poder memorizar los libros, para todavía recordar lo que es algo, un libro en físico, pues, porque hoy en día todo es electrónico. Entonces esto es agradable. Qué bueno es conocer la palabra de Dios. El Espíritu Santo me llevaba a pensar en la imagen de este acantilado, porque es muy probable que el rey David, quien escribió este salmo, ahora él no escribió todos los salmos, pero escribió gran parte de ellos, entre esos y aquí dice, o lo que acabamos de leer, nos muestra que al parecer él estaba en una situación como la que les dije que imaginaran, en medio de ese mar, sacudido por ese oleaje brusco, turbulento, al punto que lo primero que él tiene es la perspectiva de la necesidad. Número 1, la perspectiva de la necesidad. Miren cómo comienza: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Si él está pidiendo esto es porque había algo que necesitaba. Se estaba viendo abocado a una situación difícil en la que tenía la necesidad de expresar un clamor. Un clamor. Al parecer, él estaba en una situación como la del acantilado, obviamente en un sentido figurado, y allí se percibe esa urgencia por buscar al Señor. La palabra clamor acá, en el verso 1, y ya como verbo en el verso 2 que dice a ti, o clamaré a ti, mejor, proyecta algo que es interesante. Lo primero es que la palabra clamor proviene del hebreo rina o riná, que implica gritar o establecer un sonido escalofriante que puede ser o bien de alegría o, como en este caso, de necesidad, de lamento, de angustia. Este no es un salmo en el que al comienzo David esté aclamando por algún atributo de Dios. Es un salmo en el que está clamando porque hay una necesidad. Interesante en el verso 2 que dice, pero lo que quería decir aquí antes es que esa palabra traducida como clamor, rina, que ya lo habíamos dicho, implica esto: gritar, producir. No sé si alguna vez ustedes han estado tentados o lo han hecho a gritar cuando tienen una situación de necesidad. De, no aguanto más. Estoy desesperado. ¿Cierto? De hecho, estaba observando el otro día, gracias a Dios no utilizó nada más que el grito, a un futbolista en un partido de fútbol que, como se dice coloquialmente, botó el gol o se comió el gol y hizo esta expresión, porque ya era como la cuarta vez que intentaba y no podía hacer el gol. No utilizó grosería en esa ocasión, pero me vino a la mente cuando estaba mirando la escritura, porque a veces es tanto esa necesidad que tenemos. Y esta es la intención que el Espíritu Santo quiere dar acá, cuando a través de David pone, oye, oh Dios, mi clamor. Y no sé si han estado en situaciones donde hay gente que grita literalmente y uno queda asustado. ¿Qué tiene? ¿Le puedo ayudar en algo? Porque esta es la condición en la que aparentemente David está. No nos especifica qué es, pero sí nos especifica el cómo para él se está transmitiendo o se está transformando
en su necesidad esta reacción. Ahora, en el verso 2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Pero quiero mirar esto. Desde el cabo de la tierra, ¿qué? No dice estoy clamando. Tampoco dice clamé. Sino que dice, o sea que él está proyectando algo. Quiero decirte que David, y vamos a ver esto más adelante, David era realista. David sabe, o sabía, que nosotros, mientras estemos en esta tierra, el Señor, ¿qué dijo? Tendréis aflicción. O sea, no vamos a salir de los problemas, quiero decir, no se van a terminar los problemas. El Señor nos va a dar la solución a uno y seguramente vendrá otro. Claro, vendrá un tiempo de pausa, porque tampoco al estilo Job, ¿no? La tragedia y al segundo la otra y al minuto la siguiente. Y Dios es bueno. Lo que quiero decir con esto, para que me entiendan bien, es que siempre vamos a tener aflicción mientras estemos en esta tierra. Por cualquier cosa, empezando por nuestra propia carne. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero decir acá es que en el Espíritu David lo sabía y dice, desde el cabo de la tierra, clamaré, clamaré. David no dice renunciaré. Tampoco dice voy a correr a ver quién me soluciona esta deuda. Al banco tal con el crédito tal y el préstamo tal. Al médico tal, al cirujano tal, al psicólogo tal. Sino que podré ir al banco, podré ir al médico, pero al primero al que voy es ¿a quién? A Dios. Clamaré, clamaré. Y acá lo interesante es que el vocablo hebreo traducido aquí al español como clamaré es un poco diferente al de clamor. Aquí el vocablo es Q-A-R-A, cara o cuara del hebreo. Escucha, que tiene entre otros significados el acosar a una persona insistentemente con el fin de ser escuchado. ¿Les suena eso a un pasaje bíblico conocido del Nuevo Testamento? A la viuda y al juez injusto, en capítulo 18 de Lucas, encontramos este relato donde aparece que había una viuda que tenía una necesidad de que un juez le hiciera justicia, e iba con él continuamente, y básicamente lo que hacía era acosarlo y decirlo, hazme justicia de mi adversario, y venía el otro día, hazme justicia de mi adversario, y venía después, hazme justicia de mi adversario, y en la tarde, hazme justicia del adversario. ¿Qué dijo el juez? Voy a hacerle justicia para que no me moleste más esta viuda. Esto es lo que quiere decir ahí, clamaré. O sea, no una sola vez, sino que perseveraré, persistiré, porque hay que una perspectiva de la necesidad. O sea, lo que uno ve, imagínate en el video que estábamos viendo a continuación, imagínate que nos encontráramos ahí y a continuación comenzáramos a mirar, si pudiéramos mirar a algún lado, si pudiéramos pensar, ¿qué veríamos? Agua, la roca. Y si nos estrella contra la roca, ya no miraríamos nada porque ya no estaríamos vivos. Pero quiero decirles algo. ¿A ustedes les parece que si estamos ahí, hay una necesidad? Y hago así porque las olas todo el tiempo no nos dejan quietos. Diferente a un lago, a un río. Las aguas un poco más calmadas. Aquí el oleaje es brutal. Y lo que está viviendo David es así. ¿Qué crees tú que miraría uno si estuviéramos ahí?
la roca, pero no desde el punto de vista, oh, mi salvación, sino cuidado que me estrello. No sé qué se le podía ocurrir a uno. Hay situaciones en las que uno, estando en la situación, reacciona de una manera que no imaginó. De hecho, es conocido que cuando de pronto una mamá ve que su hijo, que su hija está sufriendo o está debajo de un carro, ella es capaz de levantar el carro por su hijo. Uno no puede medir eso. No sabemos estando en la misma situación que sucederá, pero sabemos que alguna vez estaremos en la situación. Y la respuesta de David es gritar. Por eso dice, escucha mi clamor. Pero también es insistir. Por eso dice, clamaré. Por eso dice, buscaré. No me quedaré en el grito, ya desahogué, eso fue todo, sigo adelante. No, yo puedo. ¿Sí? No, tú no puedes. Ya lo vamos a ver más adelante. Número 2. También está la perspectiva de la atención requerida. Número 1, la perspectiva de la necesidad. El punto de vista desde donde yo miro mi necesidad requiere un clamor y requiere una insistencia. Pero número 2, la necesidad, o más bien la perspectiva de la atención requerida. Ahí mismo en el verso 1 dice, oye, oh Dios, mi clamor. ¿Y qué dice después? A mi oración atiende. Esto de pronto lo podemos entender un poco más los hombres y más los esposos. Cuando la esposa nos dice algo, una vez, listo, sí, aunque yo ya había hablado de eso alguna vez, porque una cosa es escuchar u oír, pero otra cosa es prestar atención. Si las dos se conjugan, fabuloso. Si solamente tengo media, creo que estamos calificando para esposos. Y tenemos que tener cuidado, eso no es excusa, ¿no? Que a veces uno está en conferencias para parejas y tienen que aprender a aceptar sus diferencias. Amén. El esposo es a veces despistado, la esposa es pilosa. Amén. Pero para el esposo no se puede quedar en, yo como soy despistado, sigo, ella mirará allá. No, yo me tengo que poner las pilas. Yo me tengo que poner las pilas. No es que la excusa es que esa es la tendencia. ¿Sí? Hay que cambiar eso. Bueno, eso no estaba en la predicación, perdón. Pero solo quiero decirles, lo siguiente. La perspectiva de la atención requerida es que David le está diciendo al Señor, a mi oración atiende. No solamente escuches mi grito, no solamente escuches que yo te estoy acosando, es como si cogiera al Señor de la solapa del vestido y le dijera, escúchame, óyeme, Señor. Eso es lo que acabamos de ver. Pero acá le está diciendo, no solo necesito eso, necesito que atiendas mi oración. En el Salmo 121:1, que también escribió David, dice, alzaré mis ojos, ¿a dónde? Alzaré. Ahora, cuando tú estás clamando, entiéndase lo que ya vimos, gritando, y 2, acosando, en el sentido de perseverar. ¿Dónde está tu mirada? Hacia arriba. Y David dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El Salmo 123:1-2, no se especifica que lo escribió David, pero dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Hacia dónde? Mira lo que dice acá, dice, a ti alcé mis ojos, hacia arriba. Como los siervos miran a los ojos
o a la mano de sus señores, perdón, para ver qué le van a dar. Así mis ojos se alzan a ti, para que me bendigas. Entonces la perspectiva de la atención requerida de parte de Dios a nuestro clamor debe ser con esa mirada atenta a Él, para que Él también esté atento a nosotros. Kashab es la palabra original, o Quashab, que significa levantar las orejas. Aquí donde dice, a mi oración atiende, esa palabra atiende significa esto que a veces uno hace, que se pone así como la mano para que le extienda un cono de resonancia y escuche mejor. Eso es lo que quiere decir ahí, a mi oración atiende. Uno puede escuchar pero no prestar atención. ¿Sabían eso? Y si no, ¿por qué tenemos que llevar cuaderno a la universidad o a la iglesia, los que toman apuntes? O tenemos que tener discos duros, USB, celular, ¿dónde anotar? Dios nos dio una capacidad cerebral para memorizar, pero también nos dio la capacidad, o nos dio esa posibilidad de olvidar para acordarnos de Él, para que tomemos nota, para que prestemos atención. Y Dios está interesado en prestar atención. Así que la perspectiva de la atención requerida de parte de Dios es nuestra mirada hacia Él. Hacia Él. ¿Se acuerdan que les decía hacia dónde iría nuestra mirada según el video? ¿Hacia dónde iría? Cuando uno está en medio del acantilado, ¿hacia dónde está mirando? Ahora, uno ve en el libro de los Salmos varios ejemplos donde el salmista o los salmistas le están diciendo al Señor que en su infinita misericordia preste atención, atienda a la voz de nuestro clamor. De hecho, creo que es el Salmo 5 que alguna vez hay una canción, o se hizo una canción, no recuerdo en este momento el cantante, no sé si es Alejandro Alonso, bueno, el apellido creo que es Alonso, y dice así, tal cual como lo dice el Salmo: escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento. Eso es lo que dice el Salmo. Atiende a la voz de mi clamor. Ahora yo me pregunto, no sé si la han escuchado, ya me di cuenta que tú sí la has escuchado. Los que llevamos ya un tiempito en el Señor la veníamos escuchando en la emisora y todas estas cosas. Hoy en día ya está todo más en redes, pero se las recomiendo. Y se las recomiendo es porque, ¿por qué no podríamos preguntarnos si le dice, escucha la voz de mi clamor, y por qué le tiene que reforzar, atiende a la voz de mi clamor o de mi súplica o de mi ruego? Ahora, ¿será que Dios no escucha? ¿Será que Dios le queda grande, perdóname la expresión, atender? No. ¿Sabes qué sucede? Que a veces el atender depende de nosotros. Porque a veces no estamos tan bien con el Señor. A veces no le estamos buscando como debiéramos. A veces en medio de las olas es más fácil pedir que nos lancen un flotador o lanzar con una pistola de señales una bengala. Pero no al Señor. Es decir, tenemos que entender que sin Cristo nada podemos hacer. En Juan 15:5 dice el Señor que sin Él nada podemos hacer. ¿Cómo vamos a salir de las dificultades sin Dios? ¿Cómo tendremos la solución a nuestras necesidades sin la intervención
o la dirección que solo Él puede darnos. ¿Cómo pasaremos al otro lado de nuestros conflictos y tormentas si no es Él quien está por nosotros? Pero también qué importante es pedirle al Señor que sea propicio a nosotros, como lo hizo el publicano en la parábola que protagoniza con el fariseo, también en el mismo Lucas 18. Cada vez que nos acercamos a Él debemos pedirle que nos limpie de toda maldad. Que si hay algo en nosotros que deba ser limpiado, corregido, de lo que tengamos que arrepentirnos, es importante hacerlo, mis hermanos. Porque ustedes saben por qué el Señor nos compara con ovejas entre otros muchos animales. Porque las ovejas son las más parecidas a nosotros. Son las ovejas que todos los días toca estar pendiente de su aseo. Uno ve un gato y el gato mismo se asea, ¿no? ¿Sí? O ve algunos animales como el perro que va a hacer su necesidad y a veces no deja ahí la cosa, sino la tapa, y eso es algo que Dios puso. Pero uno ve las ovejas y antes ve, la otra va a tomar del mismo abrevadero y le ensucia así para que no tome. ¿Sí? La otra se va a acercar a donde ella está bebiendo y la cabecea allá para que no se meta, esto es mío. ¿Sí? Vayan un día aquí a las afueritas en la sabana de Bogotá, donde vean ovejitas y se van a dar cuenta de un tiempito ahí de observación, y es cuando uno entiende que el Señor nos llamó ovejas por algo. Las envidias, los recelos, todo el tiempo tenemos que estar limpiándonos de esas cosas. Limpiándonos. Dice en Hebreos que corramos la carrera con paciencia, la carrera de la fe en el Señor. Pero dice que la corramos sin peso del pecado que nos asedia. Entonces, nosotros podemos tener la perspectiva de la atención requerida cuando verdaderamente vengamos a la presencia del Señor y digamos, a mi oración atiende, pero atiende con todo el paquete, con que me examines cómo está mi corazón. Porque si yo puedo estar gritando y pidiendo algo que no es la voluntad de Dios. Y si Dios me quiere tratar a mí, ¿qué hacemos? Amén. Pero uno ve las cosas desde una perspectiva diferente cuando entiende que hay una necesidad de que el Señor nos atienda en nuestra oración. Número 3. Resulta que también acá en este mismo pasaje encontramos otra perspectiva, y es la perspectiva de la carne. La perspectiva de la carne. Bueno, y cuando hablo de la carne, según la Biblia, hablamos de las obras que nos alejan de Dios. Dice la palabra que las obras de la carne son mentiras, fornicación, impureza, lascivia, borrachera, bueno, todas obras de la carne. Y después dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, dentro de la perspectiva de la carne, ustedes creen, ¿qué creen que uno ve? Esta es la perspectiva más propensa allí en medio de ese mar, en medio de esa turbulencia que está viendo uno. Lo más parecido a su carne. Ahora, ¿por qué quiero decir esto? Porque volviendo a nuestro cuadro inicial, imaginemos que ese mar turbulento en aquel acantilado, que seguramente estamos viendo ahí en un video ahora, representa nuestros problemas, dificultades, tentaciones con las que nos enfrentamos a diario. Y solo vemos olas y olas de pecado alrededor nuestro que nos llevan de aquí para allá, y todo lo que vemos a nivel de ese mar es que ya no damos más,
con este problema, es que nos hundimos. Pensamos que ya todo se acabó. De hecho, he escuchado alguna vez que cuando una persona se ahoga o cuando ya no ve nada, deja de luchar, nada por hacer. O en algún incendio o en algunas cosas. A veces nosotros en nuestra vida renunciamos porque renunciamos a cosas que Dios tiene para nosotros porque lo vemos desde la carne, porque lo vemos desde el mar, a nivel del mar. Verso 2, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. ¿Cuándo qué? Cuando mi corazón, ¿qué dice? Desmayare. Esa es la perspectiva de la carne. Ahora, algo que me gusta siempre de David es que David no era religioso para nada. Era espiritual. Pero lo espiritual no le quitaba a David ver las cosas desde el punto de vista humano. O sea, David entendía que si se encontraba en una dificultad como estas, o que si nos vemos en una situación como la que estábamos viendo en video, hace unos momentos, nosotros, no es que estemos en medio de ese mar y la primera reacción sea, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, bánseme una pandereta y alabamos el nombre. No, si uno está ahí, uno empieza, Señor, Señor, ayúdame, Padre. Si uno está ahí, ¿está lleno de qué? De angustia, de miedo, de terror. De la carne. Y te quiero decir algo, Dios no se enoja con ellos, o con los que estamos, o con nosotros, quiero decir, cuando estamos en una situación, Dios no se enoja con tu reacción inicial que pueda ser de temor, no. Pero David era tan consciente que está diciendo, cuando mi corazón desmayare, los más espirituales religiosos dirían, no, pero David se ató con sus palabras. Claro, como dijo, mi corazón, o sea, cuando mi corazón desmayare, porque está diciendo mi corazón va a desmayar cuando esté en problemas, mi corazón va a tener la tendencia a desanimarse. Si estoy en un problema, como seguramente tú lo estás, como seguramente has venido en esta mañana con él, o lo vas a estar, no lo sé, lo vamos a estar en alguna situación. David está diciendo, cuando mi corazón desmayare, o sea, ya sé el problema y sé que mi tendencia va a ser a desmayar. Pero David no se ató, ni se está atando, ni diciendo, no va a desmayar. Uno en su espiritualidad lo ha dicho, David, no confiese eso. No sea carnal. Confiese, gloria a Dios, aleluya. Cuando venga ese problema, solo levante su voz y diga ya, y tápele la boca al diablo. Pues sí, eso hay que hacerlo. Pero Dios no está en contra de la reacción. Observa la palabra. Si tú observas el libro de Primera de Samuel, Ana, creo que hay un 7 minutos de vida que dejamos con ese pasaje, si lo has escuchado. Pero Ana comienza a desmayar, a sentir que su corazón se le va a acabar del dolor porque viene la otra esposa de su esposo, como se acostumbraba en ese entonces tener más de una esposa, y le hace fieros y le dice, yo sí puedo darle hijos a mi esposo, yo sí tengo. Y Ana quería que ya no le hicieran más fieros y dice, Señor, dame un hijo para dedicarlo a ti, dame un hijo varón. Pero ¿saben qué le pasaba a Ana? Suena muy espiritual, pero Ana quería tener su hijo. Era un anhelo que ella quería tener. Ahora yo quiero decirte algo. Podríamos pensar, qué mala Ana, ¿no? ¿Por qué no estaba pidiendo? O comparar eso con lo que dice más adelante Santiago, pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Cuál era el deleite de Ana? Un hijo varón.
Pero ¿qué terminó haciendo Ana? Lo dedicó al Señor. ¿Qué terminó haciendo David? Dice, ya vamos a verlo más adelante, pero dice, cuando mi corazón desmayare. O sea que la perspectiva de la carne es la que tenemos que tener presupuestada para cuando vengan las situaciones. No es malo que tú digas, el rey Lemuel en Proverbios dice, creo que es el rey Lemuel, o tal vez está más adelante, el proverbista, mejor dicho, dice, no me des riquezas ni pobrezas, sino manténme del pan necesario. Porque si me das riquezas me voy a ensoberbecer y me voy a enaltecer. Pero si me das riquezas voy a renegar. Entonces manténme del pan necesario. ¿Qué está haciendo el proverbista ahí? Siendo consciente de su carne. ¿Qué está haciendo David acá? Siendo consciente de su carne. Es que Dios también nos hizo así. Pero nos hizo así para ser transformados por el Espíritu Santo. Por eso aparece en el mismo capítulo, primero las obras de la carne y luego el fruto del Espíritu. Contra tales cosas que dice, no hay ley. No hay ley. Entonces David dice, mi corazón va a tender a desmayar, Señor, yo me conozco y yo sé que si estoy en este problema, entonces mi corazón va a desmayar. Si estoy en medio de ese mar de turbulento donde solamente veo las olas de los problemas, las cargas, las enfermedades, las deudas, los conflictos, yo voy a querer desmayar. Pero la diferencia es que tú no te puedes quedar en la perspectiva de la carne y en el desmayo potencial o de hecho realizado. David es consciente de la naturaleza pecaminosa que hay en él y decir, mi tendencia va a ser desmayar, mi tendencia va a ser renegar, mi tendencia va a ser desesperarme, mi tendencia va a ser quedarme en el grito de dolor. Pero también era consciente de su naturaleza espiritual, que dirigida por el Espíritu Santo le grita, espera en Dios, descansa en el Señor, persevera en Cristo, levántate en el nombre de Jesús, confía en Él y Él hará. Y por eso es que David sigue como sigue, que nos lleva al cuarto punto. Y último de la palabra de hoy. Y el cuarto punto es la perspectiva superior. La perspectiva superior. Mira que hemos visto lo siguiente. En la perspectiva de la necesidad, nuestra mirada va hacia arriba. En la perspectiva de la necesidad, de la atención requerida, nuestra mirada también va hacia arriba, pero más hacia las manos del Señor para que nos atienda y nos responda. En la perspectiva de la carne, ¿hacia dónde está nuestra mirada o nuestro punto de vista? Hacia el momento, hacia el alrededor, lo que estamos viviendo. No podemos ver más allá del dolor, no podemos ver más allá de la enfermedad, no podemos ver más allá del problema, no podemos ver más allá de la carga. Pero en el verso 2 dice David, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Punto. Y después aparece una frase ahí que dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Gus, no sé si podemos poner un momento el de las olas, el solo, que está solo las olas, que era el único que tenía audio que dijimos. Ahí estás en medio de los problemas. Ahí estamos en medio de que ese oleaje nos rodea, nos dice, no puedes entrar, no vas a salir de acá. Tranquilo. El diablo se sumergió. Si el diablo hace algo es cómo poder matarte y acabar con tu vida para que no sigas a Cristo. Cómo acabar y derrotar tu fe. Gracias a Dios. Pero
el salmista dice acá, David dice, llévame a la roca que es más alta. Por eso él también es consciente de que está su carne cuando mi corazón desmayare, pero también está su espíritu. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Sabes? Aquí viene el momento de lucidez. Escucha. La lucidez solo se produce como resultado del clamor, la perspectiva de la necesidad, y de la oración al único y sabio Dios, que nos puede dar lo que necesitamos, dar la solución, responder a la petición en medio de la situación. Llévame a la roca que es más alta. Ahora, aquí quisiera rescatar esa palabra, llévame, que es del hebreo nashaj, nashaj, que implica, escucha bien, guiar, transportar, ya voy a hablar de ese transportar, encaminar, conducir o pastorear. Cuando David está diciendo llévame, le está diciendo Señor guíame, Señor encamíname, Señor condúceme, Señor pastoreame, Señor transpórtame. Eso quiere decir transpórtame. ¿Sabes qué es transpórtame? Lo que nos va a pasar dentro de seguramente no muchos días, no muchos meses, no muchos años, solo lo sabe el Señor, cuando nos rapte. En un abrir y cerrar de ojos estaremos en un lugar posiblemente y Dios permitiera que pudiéramos estarlo alabando en la iglesia y nos guardare de estar mal parqueados, ¿no? En Hechos, creo que es capítulo 8, aparece un episodio donde Felipe es guiado por el Espíritu Santo a compartirle a un etíope eunuco que no conocía del Señor, le comparte del Señor, lo bautiza y después de eso dice la Biblia que fue llevado por el Espíritu Santo y apareció en otro lado predicando. Eso es un cuadro del rapto, así vamos a hacer nosotros. Pero esto es lo que quiere decir, llévame a la roca más alta. No solamente pastoréame, no solamente guíame, no solamente encamíname, condúceme, sino transpórtame. ¿Tú te imaginas estando uno en medio de ese mar como el que veíamos? Y de un momento a otro, miremos esta imagen. ¿Tú te imaginas donde en medio de esa turbulencia, donde solo vemos los problemas, o donde solo mirábamos arriba a ver quién nos socorría, ahora el Señor nos está transportando arriba? No sé cuál es esta imagen, si es donde aparece un barquito. Miremos la otra. Gracias, Gus. ¿Cómo se ve ese barquito? Ni se ve todavía porque ya casi. Y digo barquito porque si uno estuviera a la altura del mar, lo vería grande, ¿no? Pero ¿cómo lo ve ahí? Pequeño, pequeño. Cuando uno va en un avión, uno ve solo nubes, a veces no ve nada, a veces es gris, a veces bueno. Pero cuando va llegando a su destino empieza a ver edificios o empieza a ver, si va a ir a una isla, a una playa, empieza a ver el mar. Pero todo lo empieza a ver más pequeño. Cuando está despegando, igual. Cuando el Señor nos transporta, nos guía, nos encamina, y hago así porque siempre es hacia arriba. En primera de Juan capítulo 7, verso 5, si no estoy mal, dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, refiriéndose al Hijo que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos 3 concuerdan, dice la Escritura. O sea, son uno. Son uno. ¿Pero dónde están? En el cielo. El Espíritu Santo está con nosotros.
Por eso el Señor nos lo dejó. Pero ¿saben por qué hago énfasis en esto? Porque cuando estamos a nivel del mar solo vemos lo malo, lo que nos golpea, lo que nos quiere destruir. Pero si le pedimos al Señor que nos lleve a la roca, y la roca es Cristo, que es más alta que yo. Que es más alta que yo. En el primer video que veíamos, ni siquiera vemos la cumbre de la piedra. No la vemos. No hay posibilidad, y eso que nosotros la estamos mirando desde otra perspectiva. Imagínense que estuviéramos dentro del agua en ese momento, en ese cuadro. No veríamos absolutamente nada. Pero quiero decirles algo. Si el Señor nos lleva a la roca que es Cristo y le pedimos que nos saque de ese mar, que nos lleve al terreno rocoso y alto, allí donde no hay tempestad ni marejada, allí donde no hay nada que nos pueda afectar, entonces tendremos la perspectiva del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si en el momento en que están los problemas tú tienes la perspectiva de la carne, todo lo ves negativo, no voy a salir de acá, no voy a volver a tener otra oportunidad, cuando te va levantando el Señor, como en el último video, se ve un barquito así. Y cuando tú empiezas a tener la perspectiva dices, ¿ese era el problema? ¿Esa era mi enfermedad? ¿Esa era mi carga? ¿Esa era la acusación que el enemigo estaba haciendo por mi pecado? Y entonces ya la perspectiva es una perspectiva superior. Cuando estás arriba todo lo vas a ver lograble en Cristo. Cuando solo miras arriba, fijas tu mirada en el Señor, y eso es lo que hay que hacer. Cuando miras a las manos del Señor, estás esperando que Él atienda tu clamor. Número 2, pero número 3, cuando miras la perspectiva de la carne, solo ves imposibilidad alrededor. Pero cuando llevas o eres transportado por el Señor, guiado, pastoreado, a donde Él está, es diferente. Va a haber visión. Visión. O sea, vas a ver más allá de las cosas que en apariencia o que en evidencia las podemos ver. Las cosas se ven diferentes desde la roca, y sobre esa perspectiva es desde donde podemos tomar las decisiones o tomar acciones en cualquier circunstancia, porque veremos las cosas como Jesucristo las ve. Entonces mira lo que pasa cuando es llevado a la roca que es más alta. Verso 3. Pero tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Allí ya no habla de desmayar. Habla y recuerda que el Señor es su refugio, su torre fuerte. Recuerda la calidez de estar bajo la protección de Dios y la realidad de habitar en su presencia para siempre. Ponte de pie unos momentos y vamos a orar. Con tus ojos cerrados, con tus manos levantadas, allí donde estás. Yo quiero invitarte esta mañana a que examines por un momento tu caminar y en estos días examines las situaciones. Nosotros entendemos, como entendía David, que nuestro corazón tiene la tendencia a desmayar. Tal
Tal vez muchos de ustedes en esta mañana están ahí en el agua, o estamos, posiblemente por diferentes circunstancias. Planes que esperaban que se dieran y se dieron justamente los contrarios. Una respuesta que estaban esperando y se dio diferente a como la esperaban y la oraban. Una enfermedad por la que sigues y sigues y sigues y sigues y sigues orando y todavía no viene la respuesta. Una deuda, una carga, un trabajo que no llega. La tristeza en el corazón, el rencor, el no poder perdonar algo que te han hecho, algo que te ha afectado. El tener la prevención con ciertas situaciones, con ciertas cosas, y entonces no poder dejar que el amor de Cristo brote en tu corazón. Y entonces lo que brota es la amargura. Pues yo quiero decirte que el Espíritu Santo ha puesto estas perspectivas de hoy, estas maneras de ver las cosas bíblicamente, porque Él tiene una respuesta para ti, porque Él tiene para ti una solución. Algunos han mirado no hacia arriba para clamar. Algunos ni siquiera han querido gritar de clamor, sino que ya se han desanimado tanto que han bajado los brazos y la mirada y ya ni siquiera miran nada. Algunos han estado tan cansados que piensan que Dios no ha atendido a su clamor. Y aunque miran a las manos de su Señor, no ven que la provisión venga, que la solución a la necesidad se produzca. Otros están mirando solamente la perspectiva de la carne, o sea, solo veo muerte, tristeza, dolor, derrota, nunca gano nada, nunca tengo ninguna victoria, nunca tengo ninguna cosa que me satisfaga, ningún triunfo. Dios me dejó, Dios me abandonó. Algunos solamente están ahí a nivel del mar y las olas les siguen golpeando de un lado para otro. Ahora quiero decirte, como David lo decía, cuando mi corazón desmayare, es normal a veces reaccionar en la carne, pero cuidado, porque si bien tienes una carne que hace lucha, también hay un espíritu motivado por el Espíritu Santo que tiene que ser más fuerte en ti. ¿Y cómo se hace más fuerte? Lo vimos hoy. Llévame a la roca, llévame a la roca, llévame a la roca. Comienza a orar ahí, llévame a la roca, llévame a la roca. Recuerda lo que quería decir esta palabra, kashab, que quiere decir transportar, pastorear, conducir. Algunos necesitan pastoreo de Dios directamente. El Señor usará personas que los están discipulando, usará a la pastora Lorena, usará diferentes cosas, pero me refiero a un pastorado interno, personal, que solamente sabes que es el Señor, el que puede, el que necesitas tú, que se encargue, y lo va a hacer, lo está haciendo ahora. Dile al Señor: yo necesito ese pastorado hoy, Señor, tuyo sobre mi vida. Yo necesito que me conduzcas, que me guíes, pero también dile: necesito que me transportes, que me transportes, así como se veía desde arriba el mar, las cosas, ya no se veía tan peligroso, ya no se veía tan riesgoso, ya ese mar fuerte y turbulento del pecado, de las olas, de la enfermedad, ya no se veía tan indestructible, ya no se veía tan irremediable. Dicen Colosenses que nosotros estamos en el Espíritu sentados juntamente con Cristo allí. Dile: yo quiero que me sientes allí contigo. Transpórtame, llévame
Llévame, Señor, a donde estás tú, allí, a donde las cosas se ven con la perspectiva tuya, con los lentes tuyos, con la misma mirada que tú ves, donde ya no ves el pasado mío, donde ya no ves mis pecados, porque todos son solucionados en Cristo, en la cruz, y lo que sigo luchando en la carne, o como dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Pero si todavía sigues luchando con un pecado, ven y confiésalo. Arrepiéntete y confiésalo al Señor, como lo veíamos también hoy. Confiésalo. Dile: Señor, yo no quiero seguir con esta lucha. Yo no quiero. Yo sé que mi espíritu, tocado por tu Espíritu, dirigido por el Espíritu Santo, es más fuerte que la carne, que mi carne mengue y que tú crezcas en mí continuamente, 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 continuamente. Arranca de mí todo lo que no es tuyo. Esta semana ayúdame a ser transportado por ti, Señor, a no quedarme solamente con la mirada. Tengo que tener todo el tiempo la mirada hacia arriba, puesta en ti, por mi clamor, hacia tus manos, por saber que me vas a proveer. Pero ayúdame a quitar la mirada de la altura a nivel del mar, de estar mirando este mar de cosas, de emociones, de transgresiones. No quiero eso. Quiero que me lleves a la roca que es más alta. Muchos en el país están viendo esta perspectiva por causa de cosas que estén pasando, de la política, en el mundo, de todo esto. Pero yo quiero que me lleves a la roca que es más alta, que es más alta que yo. Esta que me dice que la roca eres tú. Esta roca que me dice que todo es posible, que el dolor no será para siempre, que esta situación no durará para siempre, que tú eres la respuesta y mi solución, que tú eres mi puerta, que tú eres mi salida, que tú eres mi fortaleza. Dile ahí unos segundos más, dile: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame. No dejes que mire más las cosas desde la perspectiva de la carne. No dejes que me quede con el clamor solamente, con el grito de desesperación, con el acosarte continuamente, como lo veíamos que quiere decir esa palabra. Allí clamaré, sino que me lleves a la roca. Y entonces allí vea mi solución en ti. Y entonces allí espere mi respuesta en ti. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos esta semana en tus manos. No sabemos qué dará el día de sí, pero sí sabemos que si nos llevas a la roca que es más alta, puede pasar cualquier cosa. Pedimos que no sea algo trágico o alguna cosa difícil. En la medida de tu voluntad, de tu dispensación para nuestras vidas. Pero lo que pedimos es que, aunque no sabemos qué va a suceder, lo que pedimos: llévanos a la roca. Llévanos a la roca. Porque allí, mientras te adoramos, mientras te exaltamos, todo será diferente. En el nombre de Jesús.